a un intermediario, a B. Este pues podríamos pasar a C. Y pues aquí este último generaba el producto final de una ruta metabólica, que pues podría ser P. ¿Ok? Bueno, teníamos un mecanismo en el cual el producto podía inhibir a la síntesis. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto? Este tipo de regulación enzimática o este mecanismo de inhibición enzimática. Inhibición por retroalimentación. Muy bien, sí, es una inhibición por retroalimentación. Muy bien, que es un tipo de inhibición alostérica. Perfecto, gracias. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que las hormonas, ¿sí? Las hormonas pueden activar a estas enzimas, ¿ok? Pueden activar a estas enzimas o inactivar, lo que sea, ¿ok? Interesante, las hormonas, ¿sí? Van a estar altamente relacionadas con los genes y los genes también van a tener un rol en este punto. Los nutrientes también, ¿sí? Los nutrientes van a activar genes y por lo tanto tener efecto en la actividad enzimática. ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a empezar a hablar de un tipo de nutriente que activa enzimas que están involucradas en el proceso de glucólisis y vamos a hablar sobre los carbohidratos. ¿Ok? En general, los nutrientes sí van a estar siendo recibidos de dos formas. Van a poder ser recibidos en forma de, bueno, la forma normal es mediante receptores de membrana, ¿sí? Normalmente vamos a tener la membrana celular, ¿sí? Aquí, y vamos a ver proteínas especializadas transmembranales que se van a encargar del paso de los nutrientes del exterior al interior, ¿sí? De la célula. ¿Ok? En el proceso, sí, en el proceso de interiorización de los nutrientes se inicia en vías o pues procesos moleculares especializados que dan como resultado las vías metabólicas. ¿Ok? Bueno, entonces, pues hoy nos vamos a centrar en esto. Hoy vamos a hablar sobre el catabolismo de la glucosa, específicamente catabolismo de la glucosa, en este proceso de glucólisis, ¿ok? Antes de entrar en esto, pues mencionarles que hay muchas fuentes energéticas y pues de la dieta y hoy vamos a centrarnos en esta de acá, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber desde un inicio cómo es que los carbohidratos son obtenidos de nuestra circulación, de la parte exterior de la célula y son interiorizados. Para eso, pues, ¿qué mencionamos acá? Que necesitamos proteínas especializadas. En este caso, cuando hablamos de carbohidratos, tenemos que hablar de los transportadores GLUT, los receptores GLUT, ¿ok? Los GLUT transporters, así se conoce, por eso son GLUT, ¿ok? Hay 12 isoformas de los receptores GLUT, ¿sí? Son estos de acá. Y vean, aquí les pongo el montón de receptores GLUT que pueden haber. Aquí únicamente pues hay 5 que son los más utilizados, los más frecuentes, pero en general hay 12. Entonces, hay 12 receptores GLUT, 12 isoformas de los receptores, y pues cada uno se va a diferenciar en el transportador, ¿sí? Sí, en su mayoría que van a transportar glucosa, 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 pero hay otros que son especializados para fructosa, por ejemplo, o como los GLUT2 que transportan varios tipos de carbohidratos, ¿ok? Se van a diferenciar en el tejido de expresión, ¿sí? Y la dependencia hormonal. Sí, vamos a ver que algunos, o bueno, que en su mayoría no son dependientes de insulina, que es la hormona que es secretada por el páncreas cuando hay altas concentraciones de glucosa. ¿Ok? Eso lo iremos hablando poco a poco, despacio, y para que sea comprensible y no sea tan cargado. ¿Ok? Bueno,
Entonces, receptores GLUT, ¿sí? Tenemos GLUT1, el GLUT1 pues transportan puramente glucosa en muy alta afinidad, ¿sí? Y vean los tejidos en los cuales lo encontramos, ¿sí? Eritrocitos, barrera hematoencefálica, glía y en feto, ¿ok? Algo importante, no tienen dependencia de insulina, es decir, estos están expresados todo el tiempo, obteniendo glucosa todo el tiempo. Esta independencia de insulina, independencia de hormona, permite que estos receptores estén obteniendo glucosa todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver en células renales, pancreáticas, hepáticas e intestinales, que los receptores de GLUT son independientes de glucosa, de insulina, perdón. En este caso, vean, los receptores GLUT2 en una muy baja afinidad. ¿Ok? Tenemos GLUT3, vean, en neuronas y células placentarias, vean, independencia de insulina, alta afinidad. Y esto nos lleva a los receptores GLUT4. Vean, los GLUT4 van a ser muy curiosos porque estos van a estar presentes en tejido cardíaco y en músculo esquelético y en tejido adiposo. Perdón, Guido, solo tenía una duda. ¿Sí? Mencionó que son independientes y que siempre están produciendo glucosa o insulina. No producen nada, eso se lo transportan. Ah, bueno, pero siempre están transportando glucosa. Sí, son Exacto. independientes. Son independientes de insulina, por lo tanto, siempre están transportando glucosa. Ah, bueno, gracias. Ok. Guido, Bueno, ¿sí? cuando dice ahí afinidad, afinidad, ¿qué? A lo que están transportando. Exacto, afinidad a lo que transportan. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Continuamos. En este caso, GLUT4 son los únicos que su expresión depende de los niveles de insulina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay alta concentración de glucosa, pues por lo tanto va a haber, de insulina, perdón, si hay alta concentración de glucosa, va a haber alta concentración de insulina y por lo tanto alta concentración de receptores GLUT4 que van a estar captando glucosa en tejido cardíaco y músculo esquelético. ¿Ok? Bueno, entonces, de ahí tenemos este de acá que pues del resto también es independiente. El único dependiente de insulina, GLUT4. Los demás tejidos van a estar haciendo glucólisis todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son tejidos altamente demandantes y que necesitamos que estén activos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Mi recomendación, este es de Appleton, ¿ok? Léanse, vuélvanse a ver esto detalladamente, despacio, ¿sí? Para tenerlo muchísimo más claro para las clases siguientes. ¿Por qué? Porque esto no es algo que solo vamos a ver hoy, esto lo vamos a ver todo el curso, ¿sí? Yo el último día de clases les voy a decir, bueno, y por lo tanto se da la expresión de receptores GLUT4 y seguro vamos a estar mencionando un montón de cosas más. Entonces, voy a que las cosas que veamos hoy no se tienen que olvidar. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, el corazón no es altamente demandante a nivel de glucosa comparado con el resto. No es tanto eso, es más porque el tejido cardíaco y el músculo esquelético, si bien su principal fuente de energía es glucosa, tenemos que tomar en cuenta que esos son tejidos que van a estar haciendo, eh, que su actividad va a estar siendo modificada, ¿sí? Si ahorita nos vamos a correr, las contracciones de músculo esquelético y cardíaco aumentan muchísimo. Por lo tanto, van a demandar muchísima más energía que por ejemplo el hígado, que pues va a estar, no va a tener mayor actividad de contracciones y mayor demanda energética. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Ok, bueno. Entonces estamos con esto. Ok, vamos a ver. Bueno, ya hablamos de los receptores GLUT, ahora vamos a hablar de cosas hormonales. ¿Ok?
Cuando hablamos de hormonas, tenemos que tomar en cuenta que vamos a estar hablando de moléculas que van a estar realizando funciones metabólicas, ¿ok? En el caso de todo lo relacionado con carbohidratos, bueno, no solo carbohidratos, lípidos, con todo, el páncreas cumple una función hormonal muy importante, una función endocrina muy importante, ¿sí? En este caso, el páncreas va a estar compuesto por estos islotes, ¿sí? Esos islotes de Langerhans se conocen, y esos islotes de Langerhans están compuestos por muchísimas células, ¿sí? Muchísimas células de cuatro tipos. Las células beta pancreáticas, si se dan cuenta, son las mayoritarias, son estas color aqua, sí, o verde, no sé. Entonces tenemos las células beta pancreáticas y esas se encargan de ¿qué? Secretar insulina, ¿ok? Se encargan de secretar insulina. Tenemos las células alfa, estas de acá, que esas se encargan de secretar glucagón. Glucagón e insulina son hormonas totalmente contrarias. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alta concentración de insulina, hay baja concentración de glucagón. Si hay baja concentración de insulina, hay alta concentración de glucagón. ¿Ok? Esto de acá es muy importante y nos va a servir, como les digo, no solo hoy, no solo la otra semana, esto lo vamos a estar viendo todo el curso. Insulina, glucagón, ¿ok? Esas son cosas muy importantes que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, células alfa pancreáticas, células beta pancreáticas, importantísimas, ¿ok? En bioquímica, en metabolismo. Vamos a ver también que vamos a estar secretando somatostatina por las células delta. Esto pues va a ser en muy, muy baja cantidad y vamos a tener células ductuales que van a estar en conjunto con este ducto pancreático. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué mencionamos? Que íbamos a tener insulina y glucagón. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay una alta concentración de glucosa? ¿Sí? Cuando hay una alta concentración de glucosa en sangre, una hiperglicemia. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Pues una alta concentración de insulina, una baja concentración de glucagón, ¿sí? Glucagón. Y por lo tanto, si hay alta concentración de insulina, ¿qué va a haber? Una alta concentración de receptores GLUT4. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en hipoglicemia? Cuando hay baja concentración de glucosa en sangre. Va a haber una baja concentración de insulina y una alta concentración de glucagón. Y por lo tanto, una baja concentración de GLUT4. ¿Sí? Esto de acá es lo mismo que hablamos acá. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Estamos? Eso es Yo, muy importante. ¿Sí? perdón, en este caso hablamos nada más del GLUT4 porque es el único dependiente de la insulina, ¿verdad? Pero eso quiere decir que los otros siempre siguen como que su función, ya sea hiper o hipoglicemia. Exacto, en este caso se van a mediar mucho por la afinidad. Por ejemplo, si estamos hablando de hipoglicemia, ¿sí? O hiperglicemia, en este caso, vean, aquí el rol lo va a cumplir las afinidades. Por ejemplo, GLUT2, eso lo vamos a ver más adelante, en hepatocito, ¿sí? Va a tener una muy baja afinidad, por lo tanto, ¿cuándo el hígado va a estar captando glucosa? Pues únicamente cuando la concentración de glucosa es muy, muy alta, ¿sí? Porque la afinidad es baja, Perfecto, gracias yo. ¿ok? Bueno, pero el resto va a estar funcionando. Bueno, entonces, lo que mencionamos es indispensable para este curso, ¿sí? Recordemos, a ver, te voy preguntando, hiperglicemia, ¿qué pasa? ¿Quién está arriba, quién está abajo?
Cuando hay alta concentración de glucosa en la sangre, los niveles de insulina aumentan y los niveles de glucagón disminuyen. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en hipoglicemia? Es baja Niveles de concentración de La glucosa, insulina niveles de y insulina alto baja, glucagón. glucagón alto y GLUT4 bajo. Ok, perfecto, estamos, ¿ok? Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué es hiperglicemia? ¿Qué es hipoglicemia? Créame, lo vamos a hablar a más detalle, más tranquilos en las próximas clases, ¿sí? No quiero llenarlos de información ahorita porque realmente no tendría sentido. Entonces, quiero que nos enfoquemos en esto. Quiero que conozcamos lo básico de la bioquímica y ya en clases más adelante vamos a poder hablar de cosas más clínicas, más aplicadas, ¿ok? Bueno, entonces mencionamos lo de las hormonas, ¿ok? ¿Cómo es que va a estar funcionando las hormonas? Las hormonas pueden tener efecto en dos puntos, de dos formas, ¿sí? Un efecto, o bueno, una forma en la cual van a tener, van a realizar su función es, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas entran a la célula y llegan directamente al núcleo para actuar como factores de transcripción que van a fomentar la expresión de los genes. ¿Ok? Esta es una vía, pues, poco especializada, ¿sí? Y tenemos la segunda vía de recepción de hormonas que es mediante receptores de membrana. Si vean, receptores de membranas como estos o como estos van a captar hormonas y van a activar vías de señalización. ¿Ok? Van a activar vías de señalización hormonal que dan como resultado la expresión de los genes. Ok, eso es muy importante. Las únicas que se van por la vía directa de entrar al núcleo son las hormonas esteroideas. El resto, pues, entra mediante señalización hormonal a nivel de membrana. ¿Ok? Hay todos estos tipos de señalización hormonal, ¿sí? Tenemos el de proteína G acoplada, ¿sí? Este lo vamos a ver muchísimo. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual se da la señalización de glucagón, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver los receptores tirosina quinasa, que esta también la vamos a ver muchísimo. La otra semana vamos a hablar mucho de estas vías de señalización. ¿Por qué? Porque esta es la vía de señalización de la insulina, ¿sí? Insulina, glucagón. Ya hablamos de las dos hormonas claves en bioquímica. Tenemos otras vías de señalización que son poco frecuentes, por ejemplo, la de receptores de guanidilciclasa, la de puentes de iones, tenemos la de integrinas, ¿sí? Que son receptores de adhesión, ¿sí? Pero estas son muy poco frecuentes y que vamos a estar viendo. ¿Cuáles vamos a hablar hasta el cansancio en todo el curso? Recepción mediante tirosina quinasa y receptor de proteína G acoplado. Glucagón, insulina. ¿Ok? Bueno. Y así es como es que se da la recepción de insulina. Vean, tenemos la insulina, tenemos a este receptor tirosina quinasa. Pregunto, si es un receptor tirosina quinasa, ¿qué esperan que haga ese receptor? ¿Cuál creen que va a ser su efecto? Melanina. ¿Perdón? Pues yo creo que va a fosforilar. Exacto, las quinasas fosforilan y al ser un tirosina quinasa, quiere decir que va a fosforilar residuos de tirosina. ¿Ok? Bueno, vean, esto es bien interesante cómo es que funciona el caso de la insulina. Nosotros no vamos a entrar en tanto detalle como esto porque pues esto no compete a una bioquímica médica, pero por ejemplo, ¿en dónde se estudia? Si ustedes estudian vías de señalización, por ejemplo, en bioquímica pura, si ustedes estudian ese tipo de ramas, pues van a estar estudiando a detalle todo esto. Ok, como digo, en una bioquímica médica esto pues no compete mucho. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es este receptor de tirosina quinasa que va a fosforilar al IRS, que es un Insulin Receptor Signaling, ¿sí? Una señalización de recepción de insulina. Se fosforila en la tirosina y
aquí se inicia una cascada de señalización, una cascada, vean acá, una cascada de quinasas, en la cual, vean, este fosforila a otro, vean, este fosforila a MEC, que es una proteína importante, inactiva, activa, fosforilada, inactiva, activa, está fosforilada. Y vean acá, inactiva, activa, está fosforilada. Y esto va a permitir la expresión de genes involucrados en el metabolismo, ¿sí? Esta es otra vía de la insulina en la cual igual, vean, IRS fosforilado inicia una vía de señalización llamada PI3K, ¿sí? Esta es una vía muy compleja que no vamos a ver. Y la vía PI3K, vean, activa, AKT o PBK, que es como le llaman en algunos lugares. Y esto, vean, mediante muchísimas vías cascadas de señalización, queda como resultado la secreción de vesículas que tienen consigo al receptor GLUT. GLUT4 específicamente. ¿Por qué? Porque es una forma dependiente de insulina. ¿Ok? Venimos de esto. ¿Ok? Una vez el receptor GLUT4 permite el paso de glucosa del exterior de la célula al interior. Y adentro de la célula la glucosa ya puede tener múltiples destinos. Lo interesante, y es algo que vamos a ver la otra semana, es que la insulina, el IRS fosforilado, vean, activa a su vez la síntesis de glucógeno a la enzima glucógeno sintasa, que eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ok? Entonces, pregunto, Perdón. ¿queda claro perdón? Sí, es que entonces tengo una duda. Entonces, digamos, entre más absorción de glucosa tengamos, va a haber más producción de glucógeno también, por la vía que Excelente, acabas de decir. excelente pregunta. Claro que sí, ¿sí? Cuando se da la recepción de glucosa, se inicia a su vez, como estamos viendo acá, la síntesis de glucógeno. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que la glucosa pues va a ir a generar glucógeno. ¿Cuánto? Pues hasta que se rellenen los requerimientos de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular. ¿Sí? Después los destinos de esta glucosa van a ser múltiples, que iremos hablando poco a poco, pero sí, a grandes rasgos te puedo decir que sí. ¿Ok? Bueno, gracias. Entonces, ya entendimos cómo es el rol de la insulina y ya entendimos cómo la insulina promueve la secreción de receptores GLUT4. Vean, en resumidas cuentas, insulina, receptores tirosina quinasa, iniciamos la vía de señalización PI3K. PI3K promueve la secreción de vesículas que contienen a los receptores GLUT4 y esto permite el paso de glucosa del exterior al interior de la célula. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya entendemos un poco el rol de la insulina. Ya sabemos qué hormona es la que permite la utilización de glucosa en ciertos tejidos. ¿En qué tejidos? ¿En qué tejidos la insulina tiene que ver con con la utilización de glucosa? En el cardíaco, en el músculo esquelético. Y tejido adiposo, en adiposito. ¿Ok? Gracias. Y también ya vimos que hay receptores de GLUT en otros tejidos que van a estar haciendo glucólisis constantemente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos con la glucólisis? Con la glucólisis tenemos glucosa como sustrato, como producto final tenemos al piruvato y a partir del piruvato, bueno, junto con energía, y esa energía va a ayudar a las contracciones musculares. El piruvato puede tomar dos caminos que vamos a estar hablando, el camino A o el camino B. El camino A ocurre cuando la concentración de de oxígeno es muy baja. Y aquí viene nuestro ejemplo, Usain Bolt, ¿sí? Todos conocemos a Usain Bolt o hemos escuchado hablar de él en algún momento, ¿sí? Sí, Sí, Va. Este atleta es un corredor de sprints, ¿sí? Él no corre maratones, él corre sprints.
150, 100, 200 metros planos, ¿ok? Que son carreras donde se necesita una actividad física explosiva, una velocidad explosiva y pues, se tiene, en este caso, al tener contracciones musculares tan rápido, tan fuertes, la concentración de glucosa en estos tejidos, la de oxígeno, perdón, la concentración de oxígeno en estos tejidos es muy, muy baja, ¿sí? Por ejemplo, aquí les ponen last seconds of sprints, ¿sí? Los sprints son un excelente ejemplo de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y bueno, aquí les ponen los últimos segundos de los sprints. ¿Qué pasa en los primeros segundos de los sprints? ¿Cuál es la fuente energética? A ver, esto es una pregunta de la semana pasada. ¿De las proteínas o no? No, Y las ojalá proteínas van a ser a largo plazo. La creatina. La creatina fosfato, ¿ok? Durante los primeros segundos, la fuente energética es creatina fosfato, escasea, pasamos de metabolismo basal a metabolismo energético, iniciamos glucólisis, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, Sí. entonces, la vía A es una en la cual pasamos de piruvato a lactato y pues se da una producción de lactato en grandes cantidades, una producción de energía eh, en bajas concentraciones de oxígeno. ¿Qué pasa si la actividad física es una actividad física prolongada y en baja intensidad? Vean, aquí vamos a poder hacer uso del metabolismo mitocondrial, metabolismo aeróbico, en el cual generamos muchísimo más ATP. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la glucólisis? La glucólisis es una vía oxidativa de glucosa en citoplasma. ¿Ok? Repito, glucólisis es una vía oxidativa de glucosa, de oxidación, si es una vía oxidativa de glucosa en citoplasma. ¿Ok? Que vamos a tener cuatro productos importantes. Primer producto importante, piruvato. Perdón, que me quede todo torcido. Piruvato. Segundo producto importante, ATP. ¿Ok? Energía. Tercer producto importante, NADH. ¿Se acuerdan que el NADH era un coeficiente reducido de energía? ¿Sí? Un equivalente reducido de energía que iba a ser una forma de ATP. Y tenemos nuestro cuarto producto importante que son intermediarios metabólicos. ¿Ok? A lo largo de toda la vía glucolítica vamos a estar hablando de intermediarios metabólicos importantísimos en otras vías degradativas o de construcción. ¿Ok? Bueno, ¿estamos con esto? Sí. No, son claro. Ok. ¿Todo claro? Bueno, entonces, repito, glucólisis, una vía oxidativa de glucosa en citoplasma, cuatro productos importantes, piruvato, ATP, NADH e intermediarios metabólicos, ¿ok? Y así es como está compuesta la glucólisis. Son un total de 10 reacciones y todas, créanme, todas tienen un sentido bioquímico, físico-químico clarísimo, ¿ok? Que vamos a ir discutiendo uno por uno. Bueno, entonces, ¿qué les prometí? Les prometí a partir de glucosa oxidarlo hasta generar piruvato, primer producto importante. Les prometí ATP, 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 ¿sí? Les prometí NADH, vean, aquí está la NADH, y van a ver ciertos intermediarios metabólicos que son indispensables. Glucosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Van a ser intermediarios importantísimos en metabolismo. Bueno, vean, esa es la imagen que ustedes tienen en su libro. Esta otra es una imagen que a mí me gusta mucho. Se me hace más fácil verla que las demás. ¿Ok?
¿Y por qué me gusta más? Porque esta imagen nos permite ver las dos fases en las cuales está construida la glucólisis. Una primera fase llamada fase preparatoria o como me gusta llamarle a mí, que es la fase de inversión de energía. Es donde vean, yo invierto energía para generar las condiciones adecuadas y que me permitan llegar a la segunda fase. La segunda fase la llaman la fase de pago o la fase de generación de energía. ¿Ok? ¿En donde qué generamos? Coeficientes reducidos de energía, ATP y piruvato. ¿Ok? Como les digo, esa es una forma en la cual a mí me gusta verlo y vamos a ir viendo detalladamente cada una de estas reacciones. ¿Ok? Bueno, entonces, a grandes rasgos, vamos a ir tal vez un poco rápido ahorita y después vamos a ver reacción por reacción, ¿sí? Tal vez les va a sonar repetitivo algo, pero necesito que quede clarísimo. Bueno, entonces, vean, glucosa. Glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa, ¿ok? Glucosa 6-fosfato, pasamos a fructosa 6-fosfato mediante la fosfohexosa isomerasa. Quiero que se vayan familiarizando con los nombres. ¿Okay? Bueno. Fructosa 6-fosfato, pasamos a fructosa 1,6-bifosfato. Vean, los nombres tienen muchísimo sentido, ¿sí? Con la función enzimática. 3, PFK1, fosfofructoquinasa 1. Ojo, fosfofructoquinasa 1 es una enzima que hasta el último día de clases voy a mencionar, ¿sí? PFK1 es indispensable y vamos a ver que es una enzima que controla todo el metabolismo, ¿ok? Bueno, lo digo para que no se aburran de mí de tanto escuchar PFK1, fosfofructoquinasa. Bueno. Tenemos el paso de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato mediante una aldolasa, ¿sí? Después tenemos el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Se va a dar la conversión de uno por el otro mediante una triosa fosfato isomerasa, ¿ok? Bueno. Después entramos a la fase de generación de energía, en donde vean, gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser 1,3-bifosfolicerato mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Después vean que vienen la fosfogliceratoquinasa para generar 3-fosfolicerato. Después la fosfoliceratomutasa de 2 a 3-fosfolicerato. Después una enolasa y por último el fosfenol piruvato pasa a ser piruvato mediante piruvato quinasa. Yo sé, es un montón de información, es un montón, pero vamos a ir viendo reacción por reacción en tratándole de encontrar sentido a todo esto que está ocurriendo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre estas fases de generación de energía y de utilización o inversión de energía? ¿No? ¿Todo bien? Yo sí tengo una duda, Guido. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tiene de especial el gliceraldehído 3-fosfato? Porque esa sí tiene las propiedades para que pueda seguir con los siguientes pasos. Esa es una excelente pregunta. El gliceraldehído 3-fosfato vamos a ver que es un bloque de construcción, ¿sí? Necesitamos generar gliceraldehído 3-fosfato, ¿por qué? Porque bajo condiciones metabólicas específicas, el gliceraldehído 3-fosfato se puede reducir. ¿A qué? A glicerol 3-fosfato. ¿Le suena a glicerol de algo? ¿Para qué sirve el glicerol? Bioquímica Es 1, a ver. el alcohol base de los triacilgliceroles. Exacto, ¿sí? Y aquí viene un link importante con todo esto de consumo de azúcar y obesidad, ¿sí? Vamos a hacer links interesantes en todo esto, porque el gliceraldehído 3-fosfato es un bloque de construcción, ¿ok? Es un bloque de construcción para biomoléculas como lípidos, ¿ok? Y pues si no se necesitan, pues podemos continuar con esto de acá,
Además de eso, en este punto, gliceraldehído 3-fosfato es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? La glucosa es de 6. Con la formación de gliceraldehído 3-fosfato aseguramos la ruptura de la glucosa, ¿ok? Está bien, gracias. Ok, vamos a ir viendo esto poco a poco, encima por encima, reacción por reacción. La idea es que ustedes me pregunten por qué, ¿sí? Pido, Créanme, es una pregunta que, ¿sí? perdón, es que solo tenía una duda también con esto del gliceraldehído 3-fosfato. Es Ajá. por esta razón de que también vemos que el GLUT4 se va a encontrar en tejido adiposo, ¿no? Sí, muchas veces, esa es una excelente pregunta y la vamos a ver más adelante. Vamos a ver que en el caso de los GLUT4 que están presentes en tejido adiposo, la ruta metabólica de glucólisis, la vía glucolítica en tejido adiposo termina acá, termina con la formación de glicerilo 3-fosfato. ¿Por qué? Porque es precursor de triglicéridos. ¿Ok? Excelente, gracias. Ok, muy buena pregunta. Gracias. Ok, entonces, como les dije, vamos a ver reacción por reacción el porqué de cada reacción, porque créanme, todo tiene un sentido termodinámico, bioquímico y fisiológico. Ok, bueno, la primera reacción consiste en el paso de glucosa, que ya está dentro de la célula. ¿Por qué? Porque pasó mediante receptores GLUT del exterior al interior y esta se va a fosforilar en el carbono 6, generando glucosa 6-fosfato, como mediante la enzima hexoquinasa. ¿Sí? Vean, la hexoquinasa va a agarrar vean, el fosfato, el último fosfato del ATP y lo va a transferir a la glucosa. El glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que era un fosfágeno de baja energía? ¿Sí? Bueno, entonces, hay 3 razones para esta reacción. 1, 2, 3. A ver, alguien que me cuente por qué. ¿Cuál creen que es el sentido de esta reacción? ¿Por qué fosforilamos a la glucosa? ¿De qué nos sirve? Para aumentar la energía. Bueno, realmente estamos generando un fosfágeno de baja energía, no de alta. Entonces, termodinámicamente ahí estamos un poco complicados. Había leído que era para evitar que saliera nuevamente de la célula. Exacto, muy bien. Razón número 1, ¿sí? De esta forma, vean, aquí estamos en membrana, perdón, mis dibujos son terribles. Vean, aquí tenemos al receptor GLUT4, ¿ok? El GLUT4, ¿qué es lo que hizo? Agarró glucosa y la pasó adentro de la célula. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha glucosa, ¿qué puede ocurrir? Esta glucosa puede volver a salir. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos asegurar que la glucosa quede dentro de la célula. Por lo tanto, una forma de hacer esto es fosforilarla. ¿Ok? De esta forma, al estar fosforilada, no es afín a los receptores GLUT4 y no puede salir, se retiene dentro del citoplasma. ¿Ok? Razón número 1. Muy bien. Razón número 2. ¿Alguien se le ocurre otra razón? Es precursor de otras moléculas. Exacto, muy bien. La glucosa 6-fosfato es precursora de otras moléculas. ¿Qué moléculas? El glucógeno, ¿sí? El glucógeno se sintetiza, el proceso de glucogénesis se lleva a cabo a partir de glucosa 6-fosfato. El proceso o la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos se lleva a cabo a partir de glucosa 6-fosfato mediante la ruta metabólica de ruta de pentosas fosfato, RPP. RPP. Ok, la vamos a ver más adelante. Entonces la glucosa 6-fosfato es el primer intermediario de metabolismo. ¿Ok?
Perfecto, razón número 2. Y la última razón es por solubilidad, ¿ok? La glucosa 6-fosfato es de 10 a 50 veces más soluble que la glucosa. Esto va a permitir que la glucosa 6-fosfato esté disponible en todo el citoplasma, ¿ok? ¿Estamos con esto? ¿Quedan claras las 3 razones de fosforilar la glucosa? Sí. Ok, perfecto. Continuamos. Reacción número 2. La reacción número 2 es el paso de glucosa 6-fosfato a fructuosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucoisomerasa o, Guido. como lo pueden ver en otros libros, fosfohexosa isomerasa. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, con una pregunta, ¿por qué en la reacción para transferir el fosfato a la glucosa 6-fosfato, por qué se utiliza el magnesio para poder hacer como ese traspaso? Buena pregunta. El magnesio va a ser un cofactor de la exoquinasa. Perfecto, ¿Sí? gracias. Ok, buena pregunta. Las quinasas son magnesio dependientes, necesitan magnesio para poder funcionar. Ok, buena pregunta. Vean acá, el magnesio estabiliza al ATP y ayuda a que el ATP se fije en el sitio activo de la quinasa. Ok, gracias. Bueno, entonces, tenemos esta segunda reacción, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. ¿Qué ocurre acá? Es el paso de una aldosa, ¿sí? A una cetosa. ¿Por qué hacer este paso? ¿Por qué pasar de una aldosa a una cetosa? ¿Qué beneficio tiene? ¿Cuál creen? ¿Tiene algo que ver con su simetría o no? Exacto, muy bien, ¿sí? Estamos viendo que la glucosa 6-fosfato no es una molécula simétrica, ¿sí? ¿Qué pasa con la fructosa 6-fosfato? La fructosa 6-fosfato, sí, vean acá, es una molécula que puede ser simétrica, que puede llegar a ser simétrica. ¿Por qué necesitamos esta simetría? Porque, ¿qué va a pasar al final? De 6 carbonos pasamos a 3. Rompemos 3 carbonos. Y necesitamos que esos 3 carbonos tengan pues una estructura muy parecida. ¿Ok? Y pues esto no lo lograríamos con una glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la fosfohexosa isomerasa o la fosfoglucoisomerasa son exactamente lo mismo, solo son nombres distintos. Van a hacer esta isomerización. ¿De qué forma? Vean. El mecanismo es bien interesante. Tenemos acá el sitio activo de la fosfohexosa isomerasa. Este arranca el hidrógeno, el carbono 2 de la glucosa 6-fosfato y esto genera un rearreglo en los carbonos que lleva a la síntesis o la formación de una furanosa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante? Fructosa 6-fosfato. ¿Qué le hace falta a esta molécula para que sea simétrica? Otro grupo fosfato. Exacto, en el carbono 1, ¿sí? Y justamente esa es nuestra tercera reacción. Nuestra tercera reacción es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Vean fosforilación en carbono 1. Esto mediante la enzima fundamental, principal y, como les digo, la que les voy a hablar hasta el último día de clases, fosfofructoquinasa, PFK, ¿sí? O como yo le voy a llamar algunas veces, PFK1, ¿ok? Bueno, esa es la enzima reguladora principal del metabolismo de glucosa, ¿ok? Y vean, es una quinasa dependiente de magnesio, ¿ok? Igual, invertimos energía. ¿Por qué? Porque agarramos un fosfato, el ATP,
y generamos ADP y una molécula fosforilada. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Sí, todo bien. Ok. Con esto nosotros terminamos la fase de gasto de energía. Ya no gastamos más energía. E iniciamos la fase de generación de energía. Esta fase la iniciamos con, vean, el paso de fructosa 1,6 bifosfato a el rompimiento con la aldolasa A, generando dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Necesitamos que ambas moléculas estén fosforiladas, por eso fosforilamos carbono 6, carbono 1, ¿sí? Por eso volvemos a esto simétrico, para que el resultado de la ruptura de ambas moléculas fosforiladas. Es decir, ambas moléculas activas, ¿sí? La fosforilación activa las moléculas, ¿ok? Las hace más reactivas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, 1 y 1. La quinta reacción consiste en el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Ojo, eso ya lo mencionamos, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato es un bloque de construcción, ¿sí? Para lípidos. La reducción a glicerol 3-fosfato, pues es un precursor de lípidos. Bueno, la dihidroxiacetona fosfato se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato mediante una enzima, aquí no está escrita, pero es la triosa, porque la triosa fosfato, son 3 carbonos fosforilados, isomerasa, triosa, fosfato, isomerasa, así se llama la enzima, ¿ok? Pasamos de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído. Por lo tanto, globalmente, ¿qué vamos a tener? A ver, recapitulemos. Glucosa, glucosa 6-fosfato. ¿Quién hace esta fosforilación? Recordemos la enzima. Glucosa 6-fosfatasa. No. La exoquinasa Exoquinasa. con magnesio. Exoquinasa, muy bien, ¿sí? La exoquinasa. Ok, gracias. La glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato mediante un proceso de isomerización. ¿Qué enzima está acá? La fosfoglucosa isomerasa. Fosfoglucosa isomerasa, muy bien. La glucosa 6-fosfato se tiene que volver a fosforilar con uso de ATP para generar 1,6 bifosfato. ¿Quién hace esta catálisis? Fosfofructoquinasa. Fosfoglucosinasa. La fosfofructoquinasa, PFK. ¿Ok? Muy bien. Y pues de acá tenemos el rompimiento a la mitad, generando gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Quién hace esta ruptura? La aldolasa. Aldolasa. Aldolasa A. ¿Ok? Perfecto. Y el gliceraldehído 3-fosfato resulta ser otra molécula la dihidroxiacetona fosfato resulta ser otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién hace esta isomerización? Triosa fosfato Fosfato isomerasa. Ok, muy bien. Triosa fosfato isomerasa. Al final, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato tenemos? 2. 2. Muy bien, perfecto. Y esto nos lleva a continuar con nuestra fase de generación de energía. ¿Ok? Entonces, la sexta reacción consiste ¿en qué? En que vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 2 NAD más y 2 fosfatos. ¿Y esto a qué va a dar lugar? Va a dar lugar mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? ¿A quién? A 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. ¿Ok? 2 moléculas de NADH y 2 protones. Ojo, vean, 2 NADH, lo que les dije. Este es un equivalente reducido de energía. Este es ATP, en otra forma. ¿Ok?
Y este de acá, ¿sí? Este de acá es un fosfágeno de alta energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra séptima reacción, ¿en qué consiste? Consiste en el paso de 1,3 bifosfolicerato, que junto con ADP, ¿qué generamos? 3 fosfolicerato y vean, ATP. ¿Qué hablábamos de los fosfágenos de alta energía? Dan fosfato para generar ATP. ¿Ok? Esto mediante la enzima fosfolicerato quinasa. ¿Ok? Sí queda clara esta reacción. ¿La podría repetir, por favor? Ok, bueno. Entonces, estábamos acá, ¿sí? Dijimos que generábamos 2 moléculas de 1,3 bifosfolicerato. ¿Sí? Vean, acá está fosforilada, fosforilada. La séptima reacción consiste en el paso de este fosfato al ADP, ¿sí? Para generar ATP. ¿Y qué generamos? ¿Cuál es la molécula resultante? 3 fosfolicerato, ¿ok? ¿Cuántas de cada una? 2, 2, 2 y 2, ¿sí? ¿Queda claro por qué 2? Sí, que tenemos ¿Sí? dos. Venimos de 2 de acá, 2, 2 y 2. Miren, eso es curioso. 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs invertimos en esta fase? 2. Invertimos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, globalmente, ¿cuánto hemos producido? 0. ¿Ok? Estamos menos 2 más 2, 0. ¿Ok? Entonces, vean, aquí ya cumplimos, ya pagamos en cuanto a energía. ¿Ok? Continuamos con 3 fosfolicerato. La octava reacción Guido, consiste, ¿sí? perdón, solo con una consulta. Bueno, ahorita me surgió así de la nada. Ajá, Pero, por ejemplo, aquí podemos aplicar lo de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, pienso exacto, porque el ATP, o sea, usamos 2, invertimos 2 y pagamos 2, pero en todo el proceso nunca se perdieron porque teníamos el NADH, que era exacto, como que también una tenemos, transformación del ATP. exacto. Muy bien, al final de cuentas todo lo vamos a transformar en diferentes formas de energía. Gracias, Guido. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué continuamos? Continuamos con nuestra octava reacción. Tenemos 2 moléculas de 3 fosfolicerato y pasamos a generar 2 moléculas de 2 fosfolicerato. Esto mediante la enzima fosfolicerato mutasa. ¿Qué pasó acá? Pues únicamente el fosfato pasó de estar en el carbono 3 al carbono 2. A ver, alguien que me cuente, ¿por qué es necesario esta isomerización? ¿Qué ventaja tiene? Para poder formar el piruvato. El fosfenol piruvato, que es el que sigue. Pero si lo vemos de esta forma, ¿sí? Si hablamos de pura química orgánica, podemos ver algo interesante. Aquí tenemos al carbonilo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el carbono alfa, ¿sí? Era altamente reactivo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí recordamos Sí, eso? Guido. Sí. Ok. El carbono alfa era altamente reactivo, específicamente el hidrógeno alfa era muy reactivo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? De esta forma nosotros aseguramos que este carbono alfa reaccione de una forma aún más beneficiosa, más favorable. Este fosfato en esta posición da condiciones muchísimo más reactivas y permite que este hidrógeno interaccione con nuestra siguiente reacción, que es la novena reacción. Vean, la novena reacción es el paso de 2 fosfolicerato a fosfoenol piruvato. ¿Qué ocurrió aquí? Pues una enolasa, ¿sí? Una enolasa
realiza una reacción de deshidratación. Este hidrógeno alfa se pierde, ¿sí? Y en el proceso se lleva a este hidroxilo, ¿sí? Este hidroxilo, que al final de cuentas, ¿en qué resulta esto? Un doble enlace, ¿ok? Llevando al fosfenolpiruvato y agua. Ahora, si se dan cuenta, tiene muchísimo más sentido esto de acá. El paso de 3-fosfolicerato a 2-fosfolicerato. ¿Ok? Esta es nuestra novena reacción. Si se dan cuenta, este de acá, pues es considerado, ¿se acuerdan? El fosfonolpiruvato es un fosfágeno de alta energía. ¿Por qué? Porque en la 10ª reacción, vean, vamos a tener 2 moléculas de fosfonolpiruvato, 2 de ADP, 2 protones, y mediante la piruvatoquinasa, la enzima piruvatoquinasa, ¿qué vamos a hacer? Vean, este fosfato fue transferido al ADP. Generamos ATP, ¿sí? Y en su lugar, estos 2 protones, ¿sí? Vean, son 2 protones, y aquí tenemos uno, aquí tenemos uno agregado, y aquí tenemos otro agregado, ¿sí? Aquí tenemos 2, ahora tenemos 3, ¿ok? Al final de cuentas generamos piruvato, 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP. Pregunto, globalmente, ¿cuánto ATP genera glucólisis? 0, ya. Ah, no. 2. 2. Muy bien, ¿sí? Globalmente, glucólisis genera únicamente 2 ATPs, ¿ok? Gracias a este último fosfágeno de alta energía que da su fosfato al ADP y genera ATP, ¿ok? Así es como es que se va a dar la transferencia. Vean, el fosfenolpiruvato, pues, interacciona con el ADP, se da una reacción nucleofílica en la cual, pues, se libera el resto, que es un enolpiruvato, ATP, y se estabiliza por los protones, generando piruvato, ¿ok? Bueno, Guido, ¿sí? tengo una pregunta. Si Ujú. estamos hablando en un contexto así aeróbico, este se va a seguir oxidando el piruvato y en anaeróbico se fermenta, ¿verdad? Exacto, bien, Ah, así es. En un contexto aeróbico, en tejido donde hay una concentración alta o normal de oxígeno, pues el piruvato entra a la mitocondria y lleva a cabo otros procesos, ¿sí? Ciclo del ácido cítrico, oxidación oxidativa. Fosforilación oxidativa, perdón. En el caso de anaerobiosis, ¿sí? Una baja concentración de oxígeno, pues este piruvato se va a transformar en lactato. Ya vamos a hablar de esto. Ok, gracias. Bueno, entonces, recapitulemos esta fase de generación de energía. Tenemos aquí 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Que estas, vean, vamos a generar 2 NADHs y 2 moléculas de 1,3 bifosfolicerato, generando un fosfágeno de alta energía. ¿Qué enzima está acá? Recordemos. De gliceraldehído a 1,3 Sí. bifosfolicerdehído. Gliceraldehído Ajá. fosfato deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Ok? Bueno, continuamos. El 1,3 bisfosfolicerato, ¿sí? Este fosfato se transfiere al ADP generando 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de 3-fosfolicerato. ¿Qué enzima se lleva acá? Esta es una fosforilación a nivel de sustrato, se llama. ¿Qué enzima realiza este proceso? Fosfolicerato quinasa. Fosfolicerato quinasa. Muy bien. Continuamos. El 3-fosfolicerato se isomeriza, se da un rearreglo para generar 2 moléculas de 3-fosfolicerato. ¿Qué enzima está aquí? Fosfolicerato Fosfolicerato mutasa. Fosfolicerato quinasa. Muy bien, gracias.
Después el 2-fosfoliserato pasa a ser 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, generando un fosfágeno de alta energía. ¿Ok? ¿Qué enzima está aquí? Enolasa. 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 Es una enolasa. Muy bien. ¿Sí? Este fosfágeno de alta energía da lugar a 2 moléculas de ATP y a 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? ¿Qué enzima está llevando a cabo esta fosforilación a nivel de sustrato? Piruvato. Piruvato. Piruvato quinasa. Piruvato quinasa. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos que recordar todas las enzimas, ¿sí? Recordemos todas las enzimas, cómo es que funcionan y saber que globalmente, ¿qué vamos a tener? Vean, globalmente vamos a tener algo como esto. La reacción neta consiste en glucosa, 2 fosfatos, 2 ADPs, 2 NAD+, que dan lugar ¿a qué? A 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADHs, 2 protones y 2 moléculas de agua. ¿Ok? Esa es la reacción neta de glucólisis. Bueno, al final de cuentas, recordar la fase preparatoria o la fase de inversión de energía y la fase de, de generación de energía. ¿Ok? Importante. Hay tejidos, perdón, que únicamente van a hacer glucólisis. Un ejemplo de esto es el eritrocito. Si ustedes saben que el eritrocito únicamente puede hacer glucólisis, ¿qué quiere decir esto? Que el eritrocito va a estar generando piruvato en grandes cantidades y pues y por lo tanto lactato, ¿ok? Y esta va a ser su forma de sobrevivir a base de 2 ATPs. ¿Por qué pongo en contexto el eritrocito? Porque vamos a ver que nos tiene que sonar esto de acá. Vean, 2,3 bpg. ¿Le suena? Sí, yo creo que era lo que evitaba la afinidad de la hemoglobina, ¿no? Por el eritrocito Exacto. o el oxígeno, algo así. Sí. El 2,3 bpg reducía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Muy bien, entonces, ¿cómo lo sintetiza el eritrocito? Pues simple. Los glóbulos rojos lo que hacen es glucólisis y cuando se necesita 2,3 bpg, el 1,3 bpg, el 1,3 bifosfoliserato, mediante esta mutasa, la fosfoliserato mutasa, pasamos de 1,3 bpg a 2,3 bpg. El fosfato pasa del carbono 1 al carbono 2 y este sirve como un regulador alostérico de la hemoglobina. ¿Ok? Cuando ya no necesitamos 2,3 bpg, pues este se desfosforila mediante la 2,3 bifosfoliserato fosfatasa. ¿Sí? Hay una pérdida de fosfato y se regresa a la vía convencional de glucólisis. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, vean, aquí tenemos una curva en la cual podemos ver la saturación de oxígeno a diferentes presiones parciales en personas que tienen eritrocitos normales, ¿sí? Eritrocitos convencionales, con un metabolismo normal. Pero ¿qué pasa en bebés que nacen con una deficiencia de exoquinasa? ¿Ok? A ver, ¿qué creen que va a pasar con el 2,3 bpg? ¿Va a haber mucho 2,3 bpg o poco? ¿Qué dicen ustedes y por qué? Ubiquémonos aquí. ¿Qué creen que va a pasar? Deficiencia de exoquinasa. Ubiquemos el exoquinasa y pensemos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿tiene algo que ver con el ATP y el ADP? En este caso, pues no tanto con eso. Va a tener más que ver con los productos que va a generar.
Yo También. creo que Pasar de glucosa a fructosa. ¿Cómo así? Perdón. Ok, reformulo la pregunta. ¿Qué pasa con la concentración de 2, bpg en un niño, en un bebé que nace con una deficiencia de exoquinasa? ¿Por qué los pregunto? Porque pasa, existe. ¿Sí? ¿Qué va a Como pasar? Va a regula la haber, afinidad, perdón, como regula la afinidad, se me ocurre que van a tener, que la hemoglobina en su sangre va a tener más afinidad por el oxígeno, ¿por qué más afinidad? porque como tienen deficiencia del 2,3-BPG, y eso como que hace que se reduzca la afinidad, si no hay, pues va a aumentar. ¿Y por qué se va a reducir la concentración de 2,3 bpg? ¿Qué va a llevar a eso? No tiene que ver con los eritrocitos y con la sangre. No. Yo creo, Vean la no, ruta. tal Vean vez la ruta. creo que estaré, no sé si estoy mal, pero si no hay exoquinasa, la exoquinasa nos permite de glucosa, glucosa 6-fosfato. Entonces ya dijimos que pues estas, aquí tengo apuntado quizá, esas, pues las razones principales por las que se da eso, es pues una de ellas es para que se forme como que las moléculas siguientes. Entonces, si no se puede formar las siguientes moléculas, no se va a poder transformar el 1,3 bifosfato glicerato y no se va a poder pasar a 3 fosfoglicerato. Por lo tanto, creo que va, en vez de abundar la forma correcta la forma correcta de la molécula para el proceso de glucólisis, lo que va a hacer es de que va a estar como que la forma incorrecta, que es el 2,3 bpg, y ese es el que va a abundar. Entonces va a haber menos afinidad por el oxígeno, pero no estoy seguro. Ibas perfecto, iba re bien, ¿sí? Y así es como quiero que piensen, así es como quiero que piensen en bioquímica, ¿sí? ¿Qué pasa si no está acá la exoquinasa? Pues todo esto no se va a producir, ¿sí? No va a ser producible porque no va a haber suficiente sustrato para la activación de la enzima. ¿Qué va a pasar con el 1,3 bpg? No va a haber, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber suficiente cantidad de 2,3 bpg. Si no hay 2,3 bpg, la afinidad de la hemoglobina por el sustrato aumenta, ¿sí? Por lo tanto, estos niños, vean la línea verde, van a tener una alta afinidad por el oxígeno, ¿sí? Estos, estos bebés van a tener una saturación muy, muy alta de oxígeno en sus tejidos, lo cual no es bueno, ¿sí? Necesitamos siempre mantener cierto grado de oxigenación sin sobrepasar los niveles o unas altas concentraciones de oxígeno, ¿ok? Muy bien, sí, te faltó lo último. En lo último fue donde te trabaste un poquito, pero de ahí todo bien al inicio, ¿ok? Así es como quiero que respondan, ¿sí? Ese tipo de preguntas vamos a hacer en bioquímica, ese tipo de situaciones vamos a plantear. A ver, pregunto, ¿este niño cómo va a tener sus niveles de glucosa? ¿Altos o bajos en sangre? Altos, entonces. Altos. Altos. Altos, muy bien. ¿Por qué? Porque esta glucosa no se va a poder fosforilar y por lo tanto la glucosa va a poder regresar mediante los receptores GLUT a circulación sanguínea. Por lo tanto, se va a dar una especie de diabetes. ¿Ok? Van a ser niños diabéticos. A estos diabetes se le conoce como una diabetes tipo MODY. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, Ok, así es como quiero que pensemos en bioquímica, ¿ok? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis basados en nuestras rutas metabólicas. Y es algo que nos vamos a estar practicando en todo momento para que vayan fortaleciendo esa parte, ¿ok? Por otro lado, ¿qué pasa con un niño que nace con una deficiencia de piruvato quinasa? ¿Qué va a pasar? A ver, explíquenme. ¿Qué va a pasar con una Sería, deficiencia de piruvato quinasa? sería totalmente al revés porque cataliza la última reacción, la reacción 10. Entonces ahí Ajá. se disminuiría la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Exacto, porque va a haber una acumulación
de 2,3 bpg, ¿producto de qué? De una acumulación de 1,3 bpg. ¿Ok? Esto es muy importante y necesito que lo tengamos claro. ¿Ok? ¿Cómo es que se va a dar? Ojo, y esta deficiencia de piruvato quinasa la vamos a estar estudiando más adelante y sus efectos a nivel metabólico, ¿sí? Es la deficiencia de glucolítica más frecuente que existe. Bueno, estamos, ¿ok? Entonces, como les digo, este tipo de análisis espero que hagamos más adelante, más complejos sobre el metabolismo. Bueno, entonces, piruvato, ya dijimos que es el producto final de la glucólisis. El piruvato puede tener 3 destinos. El destino que pues es el más frecuente es este de acá, en el cual pues el piruvato entra a la mitocondria, se lleva a cabo el proceso del ciclo del ácido cítrico y generamos mediante fosforilación oxidativa muchísima energía, ¿sí? CO2 y agua. Si hay una oxidación completa de la glucosa. Tenemos la vía homoláctica, que pues eso se da bajo bajas condiciones de oxígeno, en las cuales el piruvato pasa a ser lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa, vamos a ver un ratito. Y tenemos este último que ocurre y pues es el que se aprovecha la industria para hacer bebidas alcohólicas, en el cual las levaduras son alimentadas con glucosa, ¿sí? Y esas en bajas concentraciones de oxígeno pasamos de piruvato a etanol, ¿ok? Y así es como es que se da la fermentación alcohólica que da lugar a todas las bebidas alcohólicas que conocemos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a estudiar esta ruta de acá, la fermentación homoláctica. Vean, en este tipo de metabolismo en la cual hay una baja concentración de oxígeno, el piruvato, resultado de glucólisis, ¿cuántos piruvatos generamos a partir de una molécula de glucosa? 2. 2. Muy bien. Vean, tenemos el NADH y el NADH pues va a ser un agente reductor en el cual mediante el lactato deshidrogenasa, vean, 1 y 2 hidrógenos, ¿dónde están? 1 y 2 hidrógenos. Reducimos el piruvato a lactato, ¿ok? ¿Estamos con esto? ¿De dónde viene este NADH? A ver, alguien que me cuente de dónde viene este NADH. ¿De dónde creen que viene? No serán los que fueron producidos al pasar de gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato. Exacto, justamente eso. Vean, este NADH proviene de el producto del paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato, ¿ok? Mediante gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué generamos acá? NADH. Pues este NADH viene y es utilizado por lactato deshidrogenasa para pasar de piruvato a lactato. Hay una regeneración de NAD+, que vean, es utilizado aquí para volver a hacer la reacción. ¿Ok? ¿En qué parte de la célula ocurre todo este proceso? Citoplasma. Citoplasma. Muy bien. Por lo tanto, el NADH va a estar disponible, va a estar en solución, se podría decir. Va a ser soluble. ¿Ok? Muy bien, y pues tenemos aquí la fermentación alcohólica característica de levaduras, ¿sí? Las levaduras tienen a esta enzima, la piruvato descarboxilasa, que hacen uso de TPP. A ver, ¿cuál es el TPP? ¿Se acuerdan? Bioquímica 1. ¿Se acuerdan? Es una coenzima. Tiamina pirofosfato. Exacto, tiamina pirofosfato, ¿sí? En este caso, el piruvato descarboxilasa descarboxila mediante TPP, generando acetaldehído, y el acetaldehído se reduce mediante alcohol deshidrogenasa, igual, vean, NADH, este NADH producto de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, para generar etanol, ¿ok? Esto, levaduras, ¿ok? Levaduras y algunas bacterias. Nosotros pues nos vamos a enfocar en la fermentación homoláctica y el metabolismo aeróbico, que es este de acá,
¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver esta gráfica de acá, donde podemos ver que los cambios energéticos más grandes que ocurren en las 10 reacciones de glucólisis, ¿dónde se llevan a cabo? Pues en la reacción 1, 3 y 10, que resulta ser las mediadas por las enzimas hexoquinasa, PFK1 y piruvato-quinasa. Estas tres son los puntos de control de glucólisis, ¿ok? Hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa son las tres enzimas reguladoras del proceso glucolítico, ¿ok? Puntos de control de glucólisis: hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa. Quiero hablar un poquito de hexoquinasa, ¿sí? Hexoquinasa es una enzima que está presente en muchos tejidos, ¿sí? En muchos tejidos. Y vean acá, la hexoquinasa 1, 2 y 3, que son isoformas 1, 2 y 3, van a tener una alta afinidad a la glucosa, ¿sí? Una afinidad muy, muy alta. Tenemos una isoforma que es la glucoquinasa o la hexoquinasa 4. Esta de acá está presente únicamente en hígado, páncreas, ¿sí? Más que todo en hígado. Y podemos ver que la afinidad que este tiene hacia la glucosa es muy baja. En condiciones de normoglicemia, vean acá, es este rango de normoglicemia, vean la afinidad de la hexoquinasa 1, 2, 3. Es muy, muy alta, ¿sí? ¿Qué pasa en el rango normal de glucosa con la glucoquinasa? La afinidad es bien baja, muy, muy baja, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, en hiperglicemia? Hay una alta concentración de glucosa. En este caso, la actividad de la glucoquinasa va a ser más. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones normales, en condiciones de normoglicemia, ¿sí? En condiciones de normoglicemia, el hígado, por ejemplo, no realiza proceso de glucólisis, ¿sí? Si nosotros vemos en un paciente que está captando glucosa, que está utilizando glucosa a nivel hepático, pues algo está mal. Sí quiere decir que esta persona tiene niveles de glucosa muy, muy altos, ¿sí? Porque la isoenzima, la glucoquinasa hepática, pues esta va a estar activa únicamente bajo hiperglicemia, ¿ok? Bueno. Otra cosa a mencionar importante de la hexoquinasa es que su regulación va a ser, no va a estar tan regulada. Es decir, si es un punto de control claro, su regulación alostérica va a ser únicamente mediada por el producto que genera, la glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Vamos a dar más adelante esto. ¿Ok? Bueno. Por otro lado, la PFK1, créanme, es la enzima principal regulatoria de glucólisis. Y vamos a ver la próxima clase que regula este proceso de glucólisis y que también está involucrada en otros procesos metabólicos como por ejemplo gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿sí? Eso va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la fosfofructoquinasa puede sufrir una modificación covalente mediada por hormonas. Y eso lo vamos a ver la otra clase. ¿Ok? Bueno. Entonces, punto importante de glucólisis, PFK1. ¿Ok? Piruvato-quinasa también va a estar regulada alostéricamente y mediante modificación covalente. Lo vamos a ver el día jueves. ¿Ok? Bueno, entonces, vean, aquí podemos ver cuáles son moduladores positivos y cuáles son moduladores negativos perdón, de la PFK1, la fosfofructoquinasa. ¿Qué activa a PFK1? AMP y ADP. Les pregunto, ¿por qué el AMP y el ADP son
moduladores positivos de PFK1. ¿De qué son sinónimos altas concentraciones de AMP y ADP? A ver, eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa que haya mucho AMP o mucho ADP? ¿Qué quiere decir? Que, que en la célula ya se ha terminado la energía. No, quiere decir que hay mucha demanda energética, ¿sí? Hay mucho paso de ATP a AMP y a ADP, ¿sí? Es decir, que esta célula está bajo mucha actividad metabólica, es decir, que hay mucha demanda de energía, lo cual tiene muchísimo sentido que activen PFK1. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a estar acelerando los procesos de degradación de glucosa, ¿sí? Para generar energía. Por otro lado, ¿qué quiere decir cuando hay mucho ATP? Que hay poca demanda energética. Exacto, hay muy poca demanda energética porque el ATP se está acumulando. Por lo tanto, este es un modulador negativo de PFK1, ¿sí? Un modulador negativo de PFK1, lo cual dice, no, ya no tengo que oxidar tanta glucosa. ¿Por qué? Porque hay mucha energía almacenada, ¿ok? ¿Queda claro la lógica detrás de estas activaciones y desactivaciones? Sí, queda claro. Ok, vamos a tener otro modulador positivo que es la fructosa 2,6 bifosfato. Eso lo vamos a ver la próxima clase, el porqué de esta. Y un modulador negativo es el citrato, ¿sí? El citrato es un intermediario del ciclo del ácido cítrico. ¿Qué quiere decir que esté en altas concentraciones? Quiere decir que no hay demanda energética. Por lo tanto, vamos a alentizar los procesos de oxidación de glucosa. ¿Ok? Bueno, y para terminar el día de hoy, solo quiero mostrarles esta imagen. Vean, ¿qué pasa en un tejido en reposo, un músculo en reposo? Bueno, este músculo, al no tener actividad física, pues vean, la pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. La glucosa 6, esto siempre va a ocurrir, ¿sí? La glucosa 6-fosfato, pues como no hay demanda energética, nos vamos a hacer glucógeno, ¿sí? Nos vamos a hacer glucógeno. Cuando hay demasiada glucosa 6-fosfato, porque ya todo está ocupado, vean, hay un feedback negativo a la exoquinasa, ¿sí? La exoquinasa se regula por concentración de glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con PFK1? Estamos en un tejido en reposo. La concentración de ATP es grande, no hay demanda energética. Por lo tanto, ¿qué dijimos acá? Vean, ATP inactiva PFK1. Por lo tanto, vean, es un regulador negativo de PFK1 y a su vez es un regulador negativo de piruvato quinasa. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacer este ATP. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa en un tejido con alta demanda energética, bajo estímulo de ejercicio? Bueno, la glucosa se va a estar fosforilando, glucosa 6-fosfato, esto se va a estar nutriendo por el glucógeno que se va a estar siendo degradado por cuestión hormonal que vamos a ver la próxima semana. Y vean, hay demanda energética, hay muchísimo AMP. Vean, activamos PFK1. AMP, activamos PFK1. ¿Okay? Además de esto, con la activación de PFK1, damos lugar a la producción de fructosa 1,6 bifosfato del producto. ¿Ok? Y se sabe que este producto es un modulador positivo de piruvato quinasa. Por lo tanto, activamos toda la vía glucolítica, ya sea para hacer lactato o para hacer CO2 y agua mediante la vía aeróbica. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Seguido. Sí, Ok. ahora Bueno,
Con esto terminamos glucólisis. Con esto terminamos todo lo relacionado con glucólisis. La próxima clase vamos a estar hablando de cosas interesantes que pasan, por ejemplo, en cáncer. ¿Qué pasa con la glucólisis en cáncer? ¿Es igual? ¿Cambia algo? ¿Se va por la vía aeróbica, por la vía anaeróbica? Esas son cosas que nos vamos a estar planteando el día jueves. Además de eso, vamos a estar preguntándonos, bueno, ya hablamos en presencia de glucosa, pero ¿qué pasa si no hay glucosa? ¿Qué pasa si la concentración de glucosa es bien baja? Pues vamos a estar hablando del proceso de gluconeogénesis, que es la producción de glucosa. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando en nuestra próxima clase, el día jueves. Y no sé si a alguien le queda alguna duda sobre lo que vimos hoy. Todo claro, gracias. Bueno, más adelante estaremos hablando de cosas un poco más clínicas, un poco más especializadas, sí, por supuesto que sí, pero como digo, necesitamos esta base bioquímica, necesitamos saber comprender las enzimas, cómo funcionan, quiénes son los puntos de control, cómo se regulan, sí, todo eso es importantísimo para poder hablar de cosas clínicas, si no, no vamos a entender nada, sí. Bueno. Entonces, pues concluimos el día de hoy. Espero que les haya quedado súper claro todo. Igual, pues recapitular en el libro y me pueden preguntar sin ninguna pena, pues ya sea en la próxima clase o por vía correo. ¿Ok? Gracias, Guido. Muchísimas gracias, Guido. Gracias. Gracias, Guido. Gracias. Feliz día. Hacer su participación. Gracias. Gracias por eso. Adiós, Guido. Bueno, adiós. Adiós, Feliz feliz día.